queremos unirnos desde RCN Mundo a una celebración muy especial para todos los colombianos, para los medios de comunicación, para la prensa en Bogotá. Saludamos a Fidel Cano, director del diario El Espectador, que cumple 135 años de existencia. Fidel, bienvenido a RCN Mundo. Muchísimas gracias, buenos días para todos ustedes y para la audiencia. ¿Cómo se celebra estos 135 años? Y si se puede preguntarle, Fidel, ¿qué recuerdo tiene usted o desde cuándo tiene usted esos recuerdos de infancia del Espectador, de cuando usted iba pequeñito a la redacción y lo que ha podido evolucionar con el tiempo? Con El Espectador, hombre. Con El Espectador. No, es que le estoy mamando gallo. Que ha podido evolucionar con el tiempo y estamos hablando con El Espectador. Me asusté, claro. Perdón la interrupción, Fidel. Está muy bien. Pues estamos celebrando con periodismo, básicamente estamos sacando una cantidad de productos. El más especial, digamos, saldrá este domingo con una edición de lujo que estamos preparando alrededor de los objetivos de desarrollo sostenible. Queremos mirar un poco hacia el futuro de este planeta. No va a ser un ladrillo ni mucho menos, sino, como les digo, como algo con periodismo, con experiencias de gente que ya se ha arremangado a hacer un mejor planeta y mejor para que los habitantes de este planeta pues estemos superando los inconvenientes muchos que tenemos. Y bueno, hemos sacado otra cantidad de productos. Hay un podcast muy chévere que les recomiendo de una periodista que acaba de llegar a la redacción y hace como su experiencia de lo que veía admirando al Espectador desde afuera y lo que se encuentra cuando llega adentro. Y bueno, por ahí una banda bogotana nos hizo una canción que se llama Coraje, que también los invito a escucharla. En fin, estamos haciendo una cantidad de actividades. Y sobre los recuerdos, pues bueno, mi primer recuerdo era jugando con mis primos entre las torres de papel, de los rollos de papel, molestando posiblemente al jefe de bodega. Nosotros corriendo en los carritos de balineras que movían esos enormes rollos de papel y nosotros allí jugando. Desde ese tiempo creo que son los primeros recuerdos que tengo del periódico. Y luego, por supuesto, pues acompañando todo el trabajo ya cuando fuimos más racionales, digamos, todo ese ejemplo de periodismo corajudo y valiente que lideraba en ese momento don Guillermo Cano y que todos tratamos de proteger hasta estos días. Sí. Fidel, pocos periódicos en el mundo tienen 130 años. Es uno de los periódicos más antiguos de América Latina. Pues posiblemente el Comercio de Lima, que es de principios del siglo XIX, sea uno de los pocos más viejos que El Espectador. Pero, ¿cuál ha sido la clave para que el periódico esté vivo? Porque El Espectador ha soportado la censura de la dictadura de Rojas Pinilla, los asesinatos, en el caso de Guillermo Cano, como consecuencia de Pablo Escobar, una bomba que voló el edificio del periódico, crisis económicas muy serias. ¿Qué es lo que ha hecho que El Espectador esté vivo y que sea un periódico tan importante? Hola, Juan Carlos. Pues yo diría que la coherencia. Yo creo que el seguir durante toda su vida, saber que por encima están unos ideales democráticos, unas ideas para defender un periodismo transparente y valiente y contrapoder. Creo que es lo que lo ha vuelto necesario para este país. Yo creo que los colombianos saben que una voz como la del Espectador, así muchas veces no estén de acuerdo con su posición editorial, pues es necesaria para enriquecer los debates y para que esta sociedad sea mucho más moderna y más sana. Y eso yo creo que es lo que lo ha protegido, sus audiencias, la gente que quiere tanto en este país, una marca como El Espectador, y que han sabido protegerlo en todos esos momentos difíciles en que han tratado de callar su voz. Fidel, ¿cómo es hoy por hoy la sala de redacción del diario El Espectador? ¿Cuál es el perfil de sus periodistas, el tamaño de la misma? ¿Qué tipo de cualidades o de talentos deben tener para estar trabajando en el periódico frente a toda esta situación que se está presentando en el mundo con redes sociales, con otro tipo de medios de comunicación, en fin?
Pues yo diría, la identificaría como una muy buena combinación de una redacción muy joven en sus niveles más bajos y digamos algo de seniority en la parte de edición. Creo que es una combinación bastante sana porque pues los jóvenes que van llegando cada cierto tiempo a la redacción nos van renovando a todos los que estamos más arriba, y los que estamos más arriba pues somos un filtro, yo creo, muy importante en estos tiempos de tanta pues abundancia de información en las redes, que es donde ellos nacieron, y a veces se pierde la perspectiva, ¿no? De qué es lo que, para qué es que sirve el periodismo, cuáles son los rigores que debemos seguir y cómo podemos ganar la batalla del buen periodismo allí en donde se está usando la información, en las redes sociales, en todo este tipo de fenómenos. Es una redacción medianamente pequeña, creo que llegamos como a los 100 personas en total, con todo, con diseñadores, video, con el archivo, en fin, con toda la planta de contenido. Somos como unas 100 personas, y hoy en día, bueno, es una redacción que está teletrabajando todavía, es una redacción que nos encontramos aquí en la redacción cada cierto tiempo durante el día, pero en general toda la operación ha sido remota en estos últimos 2 años y bueno, muestra que nuestro avance digital ha funcionado porque pues prácticamente no se ha notado la diferencia. Fidel, las relaciones del espectador con los grandes grupos económicos siempre ha sido compleja. Hoy pertenece a uno de ellos. Y sin embargo, la pregunta que uno se hace siempre es si un periódico impreso tiene posibilidades o no de sobrevivir hacia el futuro, y el espectador en particular, en unas circunstancias en las cuales los medios digitales parecen ser la tendencia y arrasar con los nuevos lectores. ¿Cómo ve el espectador esa realidad económica hacia adelante? Pues es difícil, digamos, no voy a negar que los medios están viviendo una transformación en su negocio muy compleja, no solo el espectador, digamos que antes el único que tenía problemas económicos serios era el espectador. Hoy en día ese es un problema que compartimos todos, y no solamente en Colombia, sino en todo el mundo, porque el mundo de la publicidad pues se lo están llevando los grandes gigantes, los Google, los Facebook, las redes sociales, y a nosotros nos dejan unas migajas. Entonces digamos, la lógica del negocio ha cambiado fundamentalmente en el mundo digital. Pero digamos, en la pregunta directa que haces sobre el impreso, pues yo creo que hoy en día el espectador, desde hace ya varios años, pues no es un periódico impreso, ni mucho menos, es un periódico que está en diferentes plataformas, que aprovecha, digamos, las ventajas que tiene cada plataforma en su experiencia informativa, pero claramente pues hoy la gran mayoría de nuestros lectores, incluso de nuestros suscriptores, están en el mundo digital y no en el impreso. Entonces creo que es una evolución natural. El periódico impreso todavía tiene vida, de hecho pues en los últimos años se ha renovado ese crecimiento de los periódicos impresos en todo el mundo, y en nuestro caso también siguen creciendo las suscripciones, sí, que es algo un poco extraño, pero yo creo que el problema no es de en qué plataforma tú haces el periodismo, sino qué es lo que llevas por dentro. Fidel, lo saluda Carla Arcila, y esta pregunta va con una especie de anécdota. Yo no creo que usted se acuerde porque, por supuesto, debe tener muchas responsabilidades, pero me contó un colega de Caracol Radio que una vez le envió por error a usted un mensaje por WhatsApp. Orlando Villar le iba a mandar el mensaje a Fidel Franco, que era su editor, para que le revisara un texto. Y usted le contestó y le revisó el texto y le hizo sugerencias al texto, porque él le solicitaba, creyendo que era Fidel Franco, que por favor le corrigiera el texto. Luego me decía mi colega, yo no puedo creer que este señor tan ocupado, el director del Espectador, me haya corregido mi texto sin haber preguntado nada, sin haber dicho nada. Esta anécdota para preguntarle cómo afianzar esa labor de que tienen que tener los directores, usted que está en esa posición, para que sean guías, líderes,
para que no solo manden y regañen, sino que aterricen a sus periodistas y los guíen y les enseñen, sobre todo a esas nuevas generaciones? Pues yo creo que esa es la responsabilidad principal que tenemos los líderes de una redacción, y es acompañar el trabajo para que brillen ellos, pero pues digamos con todos los controles y todos los consejos que podamos dar por la experiencia que ya tenemos algunos con canas y sin pelo, más bien que con canas. Entonces creo que ese es un trabajo diario de estar en contacto con la redacción, de también saber poder echarle agua fría a los ímpetus juveniles que a veces se sobrepasan y que creen que están produciendo información para las redes sociales y no para un periódico como El Espectador. Todo ese tipo de labores yo creo que son las que exigen de quienes tenemos una mayor experiencia en la redacción para proteger la información y proteger pues que se sigan todos los rigores del buen periodismo. Y la anécdota pues no me acordaba, me pasa bastante con Fidel, somos pocos Fideles en el mundo, entonces me pasa a veces, y con Fidel Franco bastante me pasa que me confunden con él. Fidel, una de las cosas más importantes que ha hecho usted en El Espectador es que ha publicado videos, y lo hace con frecuencia, donde usted admite los errores que ha cometido el periódico, las equivocaciones. Eso lo hacen pocos diarios en el mundo. Y en ese sentido quería preguntarle, en el tiempo que ha sido usted director, ¿cuál cree que ha sido su mayor acierto y cuál cree que ha sido su mayor metida de pata? Hijo del diablo, está difícil esa pregunta. Pues yo creo que el mayor acierto ha sido lograr navegar este barco en aguas bastante turbulentas. O sea, para nadie es un secreto, cuando yo recibí la dirección del Espectador era casi que un cadáver insepulto, y logramos llevar El Espectador a la posición en la que está hoy, muy sólido, por supuesto, con dificultades económicas como de las que hablamos hace un rato, pero que obedecen más al negocio en general y no en particular al Espectador. Y pues también creo que el saber proteger, un poco con lo que decía Rafael Nieto ahora, de estar en manos de un grupo económico y poder proteger, digamos, esa tradición de lo que era un periódico de familia, creo que también ha sido un acierto, y creo que hemos sido fieles a eso, a pesar, o más bien gracias a unos dueños que han sido conscientes de lo que es El Espectador y de lo que los colombianos esperan del Espectador. Las metidas de pata, pues imagínense, si llevo como 12 años haciendo la redacción al desnudo todas las semanas, y yo pensé que eso se podía terminar o que iba a salir muy esporádicamente, y todas las semanas tengo errores para salir a reconocer, de manera que pues falta mucho. Yo no identificaría uno solo, pues creo que nos equivocamos muchas veces. A veces esa echada de agua fría que decía hace un rato pues no sucede, y a veces nos dejamos llevar por emociones. Es un escenario complejo políticamente en este país, y a veces uno se deja llevar por emociones y termina produciendo información que no cumple los estándares de una marca como la del Espectador. Fidel, como caricaturista que empecé yo mi carrera en los medios, pues yo le agradezco a usted por todo el trabajo y la acogida que El Espectador les ha dado a los caricaturistas. Tienen al mejor caricaturista de los últimos 70 años en Colombia, que es Héctor Osuna, lejos, el mejor caricaturista de este país en este tiempo. Pero quería luego de ese mensajito de agradecimiento, quería preguntarle, ustedes han sobrevivido guerras contra el narcotráfico, la guerra financiera contra los grupos económicos, contra los violentos, contra las ideologías extremas, etcétera, etcétera. ¿Usted cree en la situación actual que la guerra contra las fake news es una guerra perdida? No, si creyera que está perdida, pues ya me hubiera retirado, pero sin duda es una de las mayores preocupaciones que yo personalmente tengo, y es que sí, que la gente, que las audiencias no quieran hacer el ejercicio de diferenciar cuando es un periodismo serio y bien trabajado, y diferenciarlo de
la manipulación. Y evidentemente el escenario digital, el escenario de las redes, de todo este tipo de nuevos usos de la información, como decía antes, pues son un escenario perfecto para que circule la manipulación de la información. Entonces creo que ese trabajo de los periodistas con sus audiencias, de alguna manera acercarnos mucho más, pero también algo de alfabetización sobre la información, es importantísimo en esa batalla contra las fake news. Entonces, pues no me siento derrotado, pero sí veo una tremenda amenaza para el periodismo en el éxito que tienen las fake news en las audiencias. Fidel Cano, director del diario El Espectador, gracias por estar con nosotros en RCN Mundo y nuevamente felicitaciones por esos 135 años de existencia. Un abrazo a todos los colegas del Espectador. Muchísimas gracias, que estén bien.